para ya, en este caso, permanecer en la categoría de manera matemática, y un San Roque de Lepe que se jugaba la vida, tenía que ganar o ganar y esperar el resto del resultado. Fue un partido que la verdad no hubo mucho fútbol en la primera parte y no tanta en la segunda, pero más ocasiones en la segunda mitad que en la primera. La primera clara ocasión llegó por parte de Diego Jiménez, que empalaba ese disparo en el minuto 19 de juego, pero paraba bien Víctor Bocanegra, el portero sanroquista. El San Roque, la verdad que con más corazón que cabeza, atacó en la primera mitad, pero fue el San Roque, el Recreativo, perdón, el que llegó con más peligro, y en el minuto 20 de juego le fue anulado un gol que vamos a ver por fuera de juego de Antonio Domínguez. El centro venía de Manu Molina, pero estaba demasiado solo en el remate Antonio Domínguez, libre de marca, hacía el primero de la tarde, pero el gol estaba bien anulado porque tanto Manu Molina en el centro como el propio Antonio Domínguez estaban en posición antirreglamentaria. En el minuto 28 llegaría otra clara ocasión para el conjunto recreativista. En velocidad se marchaba Antonio Núñez de su adversario, de Manolo Bonaque, de las poquitas ocasiones en las que Antonio Núñez se pudo marchar en velocidad, en este caso fue de Dani Fragoso, pero en ese mano a mano no fue capaz de superar a Víctor Bocanegra cuando tenía a Waldo. Ahí lo veían que le pedía el balón para poder anotar el primer tanto del partido. Partido sin duda duro en algunas ocasiones. En ese minuto 34 de juego, Mario Marín cometía una falta bastante importante sobre Mena, sobre el lateral zurdo del conjunto sanroquista. Afortunadamente los dos se pudieron recuperar. Mario Marín quedó conmocionado durante algunos minutos del encuentro, pero afortunadamente pudo volver de nuevo al terreno de juego y seguir el resto de los 90 minutos de partido. En el 39, un minuto después, llegó la única ocasión en esta primera parte por parte del San Roque de Lepe, un disparo alto de Nico Schaffer, un San Roque que, como lo decíamos anteriormente, lo intentó con más corazón que cabeza, prácticamente no llegó sobre la portería contraria. Estamos viendo una nueva ocasión del conjunto recreativista, en este caso un disparo lejano de Alejandro Zembrano. El Recre estuvo mejor en esta primera mitad, no es que dominara mucho el partido, pero sí tuvo mayores ocasiones de peligro, y esta fue la única llegada del San Roque de Lepe en los primeros 45 minutos, el disparo de Nico Schaffer por encima, muy alto, por encima de los tres palos de Rubén Mesa. Con este marcador, con 0-0, llegábamos al descanso, unas gradas que, como veían, luego la analizaremos, sobre todo el buen ambiente que se vio en el partido, con mucha mayor presencia de aficionados recreativistas que por parte del San Roque de Lepe. Y así se llegaba al descanso del encuentro 0-0, con ese gol anulado Antonio Domínguez en fuera de juego, y con las claras ocasiones, sobre todo la más clara, la que tuvo Antonio Núñez en el minuto 28 de partido. Pero el partido cambió completamente en la segunda parte. Empezó a arreciar más la lluvia, y con el cambio táctico de Luis Lara, el San Roque empezó a dominar el partido y a crear muchísimas ocasiones de peligro. Fíjense ustedes qué jugada donde Luis Lara se llega a marchar hasta de 4 contrarios, y cuando ya tenía Nico Schaffer con la zurda, disparó a las manos de Rubén Galvez en una clarísima ocasión de peligro. Se podía haber puesto por delante en el marcador el conjunto lepero. A partir de aquí el Recre lo intentó, tuvo una nueva ocasión, otro gol anulado, en este caso Antonio Domínguez por fuera de juego. Lo intentaba de nuevo el conjunto recreativista en el minuto 63, pero fue una lástima porque Antonio Domínguez llegó varias veces con claridad sobre la portería de Víctor Bocanegra. Y fíjense en esta jugada, sin ninguna trascendencia, minuto 74 de partido, una cesión de Dani Fragoso sobre Víctor Bocanegra, que se resbala y provoca el córner. En este córner llegó el tanto del Recreativo de Huelva. Minuto 74 de juego. La verdad que eran los minutos principales, eran los minutos de la verdad, tanto para un equipo como para otro. Como ven, el cielo completamente gris, estuvo lloviendo prácticamente a lo largo de todo el partido, y más que la lluvia, el viento fue lo que perjudicó que no se pudiera ver un mejor espectáculo. Lanzamiento de Manu Molina, y Camacho se marca en propia puerta. El jugador del conjunto sanroquista es el que remata en su propia portería. En principio parecía que había sido Diego Jiménez, que era el que celebraba con mayor efusividad el gol, pero es gol en propia
propia puerta de Camacho, uno de los ex recreativistas. Estamos viendo la repetición como en el primer palo peina el balón y bate a Víctor Bocanegra. La verdad que quería despejar hacia adelante, despejó hacia atrás el mediocentro que había salido en la segunda mitad. Los aficionados del decano del fútbol español celebrando lo que esperaban que iba a ser la victoria del conjunto recreativista. Con este gol el Recreativo de Huelva estaba por lo tanto salvado matemáticamente y no dependía de nadie en la última jornada de liga, pero el San Roque fue por todas. Ahí estuvo a punto de empatar el encuentro con ese disparo y en esa jugada el colegiado de la contienda señaló penalti de Alex Zambrano sobre Bonaque. Estuvo muy listo Manolo Bonaque, otro ex recreativista en las filas del San Roque. Se dejó, la verdad, el contacto hubo, pero en ese tipo de jugadas normalmente no se señala penalti. Alex Zambrano le indicaba al colegiado de la contienda que no le había tocado, que es Bonaque el que choca contra él, pero el colegiado señaló por lo tanto la pena máxima y Lolo por el centro anotaba el tanto del empate. Quedaban 2 minutos para el final del partido y el San Roque, ojo que con este gol se vino arriba y estuvo a punto de ganar el encuentro. El Recre le empezaba a entrar los nervios de un partido que tenía ganado y que lo podía perder, y lo cierto, estamos viendo la repetición del penalti. Lolo muy bien por el centro, engaña a Rubén. Lo cierto es que es un riesgo cuando se lanzan los penaltis por el centro si el portero se te queda en el mismo sitio, pero llegaba ese tanto del empate y Luis Lara de nuevo en ese balón, que centro le metía a Chaco, y en un mano a mano total Rubén Gálvez le sacaba lo que hubiera sido la victoria del San Roque, y una victoria que hubiera dejado al San Roque todavía con posibilidades de llegar a la última jornada de liga, con posibilidades para poder salvar la categoría. Ahí estuvo el partido para el San Roque. Antes lo tuvo el Recreativo de Huelva. La desolación, como ven, al final del partido, porque los jugadores del San Roque se daban cuenta que estaban perdiendo la categoría, que solo les valía la victoria y que por lo tanto con ese empate no les servía absolutamente para nada, y los jugadores del Recre, algunos de ellos tristes por el empate, porque también habían desaprovechado la oportunidad de poder haber logrado la permanencia ya matemática y no jugársela en una agónica última jornada de liga ante el Linares. Y también tanto Rubén Gálvez como Jesús Vázquez y algunos de los integrantes, lloros y lágrimas por parte de los jugadores del San Roque, consolándolos por que el San Roque tuvo sus ocasiones para ganar el partido, también las tuvo el conjunto recreativista. Al final, empate, como decíamos, que prácticamente no le sirve ni a uno ni a otro conjunto. Deportividad, sin duda, lo que hubo en el partido, tanto en el terreno de juego como en las gradas del Ciudad de Lepe. Aplausos por parte de los jugadores del decano del fútbol español a la grada de fondo, que estuvo completamente poblada por más de 1.500 espectadores de Huelva, de la capital. El viento y la lluvia, como ven, fue muy fuerte el pasado sábado en Lepe, y los propios jugadores, la desolación y las lágrimas en los jugadores del San Roque de Lepe, que ahí veíamos a Jesús Vázquez animando a Dani Fragoso. Veían cómo habían perdido la categoría. No la perdieron en un partido, lógicamente una categoría en una liga tan regular y en una liga con tantas jornadas no se pierde en un solo partido, pero sí es cierto que cuando esa derrota ya es de manera matemática, pues los jugadores lo pasan mucho peor. Ahí estaban animándose los propios jugadores del San Roque del EP unos a otros al final del partido, y esa fue la imagen, sin duda la imagen de la temporada, ese derbi provincial entre el San Roque del EP y el Recreativo de Huelva. Los jugadores del San Roque desolados, marchándose con la cabeza cabizbaja y muchos de ellos llorando por la pérdida de la categoría, y los jugadores del Recre tristes también, primero porque había perdido el San Roque y porque el empate no les da la permanencia matemática. Van a tener que sufrir una jornada más para conseguir